¿Cuál es la idea que tenemos de África? Quizás lo que nos han mostrado las películas, tal vez lo que nos han mostrado los medios. Puede que pensemos en tribus, en formas de vida primitivas o en serpientes venenosas y cientos de animales salvajes. Pero ¿cuál es la realidad en este continente, dividido en más de 54 países, en el que curiosamente nos han hecho pensar que todos son iguales? Para averiguarlo, nos vinimos a explorar uno de ellos. Estamos en Tanzania y nos vamos a adentrar en lo más profundo de este país para conocer todo acerca de esta interesante cultura. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, amigos. La emoción es real, la emoción es demasiada, porque hoy por primera vez nos estamos adentrando en la África real, y podríamos decir, estamos en nada más y en nada menos que en Tanzania, un país de 947,000 kilómetros cuadrados. De hecho, que se le llama el país de los safaris, porque aquí podemos encontrar los 5 grandes depredadores, rinocerontes, elefantes, de todo podemos encontrar por aquí. Además, es un país de 65 millones de habitantes en el que nos encontramos algo bien interesante, y es que a diferencia de los países que veníamos visitando anteriormente, este es un país en el que la mayoría de las personas es cristiana. Es la religión principal aquí, es como un 60%, el otro 30, 40 son musulmanes. También es un país que tiene más de 100 idiomas. El oficial, se podría decir, es uno que se llama Swahili, que es el que se usa en el gobierno, en los anuncios y demás. Y secundario, el inglés. La verdad es que bastantes personas por aquí hablan el inglés, incluso los niños al parecer tienen inglés en las escuelas, porque usted le habla en inglés a un niño, le entiende, al menos le contesta que cómo está y que bien y demás en inglés. Y esta que tienen por acá es la moneda nacional. Este es el chelín de Tanzania. Estos son 10,000 chelines aproximadamente. Tienen un elefante hermoso, obviamente por ahí representando el Serengeti, una jirafa por aquí, y al momento de grabar este video, $1 equivale más o menos a 2,300 chelines de Tanzania. Así que dicho esto, amigos, sin más dilación, vamos a explorar Tanzania, a ver cómo es un día normal por aquí. Hoy vamos a hacer algo bien interesante, y es que hoy vamos a visitar un pueblo tradicional de Tanzania, como vive, se podría decir, la mayoría de la población en este país. Y también vamos a visitar una ciudad para ver cómo es la vida en una ciudad grande de Tanzania, que no solo existen pueblos como este, sino que, a lo que me dicen, yo no la he visitado todavía, hay una ciudad enorme aquí, de las más grandes de Tanzania, con rascacielos y demás. Así que vamos a ver las dos caras. Habari, habari, hola, chóquela. Bien. Y los niños, por alguna razón, les gustan mucho las cámaras y les gustan mucho los extranjeros. Este que tenemos aquí es un pueblo promedio en Tanzania. Andamos con el Nick. Hi, Nick. Hakuna Matata. Que Nick nos anda guiando por aquí, es la persona que nos está ayudando, y siempre dicen a los turistas Hakuna Matata para todo, como que aquí el Rey León tuvo un impacto tan grande que a todos los turistas le dicen eso, porque este es el país del Serengeti, donde está la zona en la que grabaron muchas de las escenas. Aquí se desenvuelve la vida normal de las personas. Aquí hay, la verdad es que hay bastante trabajo, estoy viendo. Aquí hacen muebles, vi que arreglan carros, por aquí están no haciendo, sino arreglando muebles, por ejemplo. Y aquí me estoy encontrando algo bien interesante, y es que normalmente se tiene la idea de que en todos estos pueblos hay muchísima pobreza y la gente muere de hambre, y no es que eso no pase, eso sí pasa en algunas zonas de África, pero todos los países son muy diferentes. Por ejemplo, aquí en Tanzania, este pueblo está relativamente cerca de una ciudad y tiene una montaña por aquí de donde sacan agua. Entonces estas personas tienen acceso a agua gratis. Aquí en África, me está contando Nick, como que los pueblos, el gobierno les da el agua gratis, y a los que viven en la ciudad sí les cobran por el agua. Entonces estas personas tienen agua, y a pesar de que muchas viven en pobreza, pues viven como el día a día. Vienen aquí, por ejemplo, a estos mercados, venden sus productos y llevan una vida normal. Por ejemplo, aquí nos estamos encontrando que justamente tuvimos la suerte de que hoy que vinimos hay como
como un mercado especial que hacen ciertos días, entonces vienen personas de muy lejos. Hay personas que caminan hasta 10 kilómetros, me está contando Nick, para llegar aquí a vender sus productos. Esta es la parte de la ropa de segunda y al parecer tiene bastante mercado por aquí. Son calles de calles de calles donde están vendiendo ropa de segunda. Que la ropa de segunda es un tema en África porque muchas veces pasa, no siempre, pero muchas veces pasa que empresas o personas envían ayudas para todas estas zonas para que usen la ropa y hay algunos intermediarios que agarran esa ropa y la venden, se ponen a hacer el negocio, no la entregan gratis a las personas a las que se las enviaron. Y vean lo que está pasando aquí, me dijeron que grabe con cuidado porque no les gusta ser grabados, no sé por qué, pero aquí atrás está viendo una subasta de ropa, al parecer es como ropa premium, entonces al que ofrezca más se la lleva. Vean la zona a la que estamos pasando. Aquí sí es el negocio, socio. Vamos a ver todo lo que hay por aquí. Y quiero ver esto que están cocinando. A ver qué comida harán por aquí en el mercado. A ver, por aquí tenemos... Uy, esto huele delicioso. Esto es cebolla frita, pero de la buena. Vean cómo la están haciendo aquí. Aquí tienen carne de res, al parecer. Como para una buena carnita en salsa. Uf, y aquí tienen un sancocho. Vean, banano, papa, cebolla. Se ve muy bueno, la verdad. Me encanta ese sonido. Ahora sí vamos a ir a nadar por aquí a ver todo lo que venden en un mercado de Tanzania. Por aquí venden candados, todo lo que usted ocupe de cosas electrónicas, cosas para el hogar, cepillos para lavar los zapatos, gilets, lencería, papá, lencería Under Armour. Hay buen negocio aquí, la verdad, muchísima gente vendiendo, muchísima gente comprando y hay puestos donde incluso se pelean las prendas. Esta zona de aquí es la zona de zapatos de segunda y estoy viendo que aquí hay pues, Adidas, hay Nike, hay marcas chinas y los zapatos van desde $4, $5, unas Nike en $8 incluso. Estoy que me voy con zapatos nuevos para allá. Ya se los había dicho anteriormente, si usted llega a un mercado y no venden las Jordan, no llegó a un mercado y aquí lo llevan al siguiente nivel. Estas no son las Nike, estas son las Nike y son Air Jordan, papá. $15 más o menos estos bichos para andar con el flow. Eso sí, hay un buen caos aquí, la verdad. Está bonito. Vean, aquí conviven las carretas, las personas trayendo bananos, motos, tuk-tuks, camiones y peatones. De todo pasa por aquí y usted simplemente se pierde aquí en un callejón. Quiero aclarar algo por si tal vez no me di a entender al principio y es que lo que les quería decir es que no todas las zonas en África son iguales. Por ejemplo, vean aquí la cantidad de negocio y de movimiento que hay. A pesar de la pobreza, pues la gente come, la gente tiene sustento y trabajo y se las ingenia para vivir de alguna manera. Algo que pasa en ciertas zonas de África, con lo que sí hay que tener bastante cuidado, es que hay zonas en las que no han erradicado ciertas enfermedades transmitidas por mosquitos. Entonces nos encontramos que, por ejemplo, en Tanzania es obligatorio tener la vacuna de la fiebre amarilla. Es lo primero que le piden a usted para entrar al país. Ni siquiera me pidieron estar vacunado contra el COVID. Así que en cualquier lugar del mundo, y con más razón en uno como este, siempre hay que andar repelente. Por eso yo siempre ando repelente off para prevenir las picaduras de mosquitos que pueden transmitir todas estas enfermedades. Este de aquí es el mercado de las frutas y lo primero que nos encontramos es este compa que está tapando el tráfico. Al parecer todo el mundo está enojado aquí. Me estoy encontrando este compa, yo no sé cuántos kilos puede tener aquí de banano, pueden haber 50 kilos o más en banano tal vez, y me dice el guía que él puede venir de zonas que están a 15 o 10 kilómetros caminando y viene para venderlo aquí en el mercado. Y aquí, como pueden ver, hay de todo. Probablemente muchas de estas personas también trajeron todos esos productos más temprano. E incluso no crean, le ofrecí ayudarle a traerlo hasta donde estaba la zona del banano y está pesado esto, yo ya estoy cansado y simplemente le estoy ayudando a jalar. Esperemos que nuestro compadre lo pueda vender porque hay bastante competencia por aquí. Hay demasiado banano, que obviamente algo tenemos que probar aquí. Aquí me estoy encontrando estos mangos que me dicen que son dulces. Esto, como pueden ver, es mango verde, pero dicen que es dulce. Entonces vamos a entrarle a un mango tanzaniano. No sé si es la palabra. One, please. Yes, take care, take care. Qué miedo. Lo corta con una cúter así nomás. Ok. Vamos a ver, este es el...
De dulce tiene el nombre, nada más, está como un limón. Pero está bueno, la verdad, me hacía falta probar algo familiar al pueblo. Por cierto, no muerdo la cáscara y aquí les va un tip por aquello, nunca se sabe. No muerdo la cáscara porque es lo que está expuesta afuera, todo el ambiente. Entonces, puede tener bacterias que nos pueden mandar al hospital perfectamente. Vean, venden carbón. Me está diciendo Nick que la forma más común de cocinar aquí en todas las casas es con carbón, que realmente muy pocas utilizan gas y electricidad. Aquí nos podemos encontrar ayotes, limones, cacao, zanahorias, cebolla, yuca, ñampí, camote, hay chile, vainicas, hay de todo. Venía yo pasando tranquilo por el mercado y de repente me llega una patada potente. Resulta que aquí venden sardinitas como las pepescas de El Salvador, se me parecen. Aquí me están diciendo que las preparan de la siguiente manera. La gente lo compra esto por kilo, le arranca la cabeza y lo cocina con unos tomatitos o con diferentes especies, hace una salsa y dicen que queda buenísima. También venden frijoles y frijoles de todo tipo. Vean, aquí hay frijol morado, frijol verde. ¿Habían alguna vez visto esto? Y frijol rojo, que este es el que se me hace más parecido al que nosotros consumimos. Y esto que nunca había visto, no sé si ustedes lo conocen, me dicen que se llama choroco en idioma local. Oigan lo que me está diciendo el guía. Resulta que he escuchado mucho que la gente me grita musungu, musungu. Uy, vean esto. Están aquí cocinando pescado, comida callejera en su máximo esplendor. ¡Qué belleza! Él les decía que he escuchado mucho que me dicen musungu, musungu conforme voy pasando. Y le pregunto al guía que qué significa y me dice que eso significa blanco. Entonces como que dicen, seguro dicen, vean, un blanco, un blanco. Así que eso nos deja una enseñanza y es que frente a los ojos de unos podemos ser una cosa y frente a los ojos de otros podemos ser completamente otra. Todo es cuestión de perspectiva. Alguien nos escuchó en el mercado hablando acerca de todo este tema del agua y nos invitó a la casa que viéramos un pozo. ¿Cómo sacan el agua aquí? Vean, esta es la casa de la persona que nos invitó y aquí está el pozo, aquí está el Nick que nos va a enseñar. Aquí pueden haber unos 4 metros más o menos. No sé si ahí alcanzan a ver abajo donde está el agua. Pasa por abajo, la gente cava porque aquí cerca hay una montaña que me imagino que tiene mantos acuíferos y por eso viene el agua por aquí. Y así es como sacan el agua. Vean, el agua sale pura, 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 hasta que se siente fresquita. Esta agua incluso se puede tomar directo, aquí de donde salió. Con esta agua es que ellos hacen todo. Lavan lo que necesiten lavar, se bañan, toman, hacen comida, etcétera, etcétera. Adentro de la casa ni siquiera hay tubos. Me está diciendo que solo la gente rica tiene un pozo, de eso no se salva nadie, todos tienen el pozo, pero los ricos tienen una bomba que mandan el agua a un tanque donde la almacenan y del tanque ya sale como en tubos para la casa. Esto normalmente lo hacen las mujeres, entonces justamente ahorita que vinimos a sacar, pues ella va a aprovechar para agarrar agua para la casa. Ella es la dueña de la casa. Ahora nos invitaron a pasar adentro. Vamos a conocer una casa tradicional de Tanzania por dentro. Esta es una casa, como pueden ver, de cemento, una casa como la podemos conocer. Aquí está la señora que nos invitó. Ay, vean qué nos estamos encontrando. Un montón de cuartos diferentes. Vamos a conocer el cuarto de ella. Según lo que me están diciendo, cada cuarto es de una familia diferente que renta para vivir aquí. Este es el de la muchacha que nos invitó y este es el de ella y la familia. Aquí vive ella, el bebé y el esposo. Y no lo vamos a molestar demasiado porque ya está el bebé que llora, pobrecito. Pero sí, así está la situación. Cada una de estas entradas es de una familia diferente. Y si la familia es demasiado grande, rentan 2 cuartos. Entonces viven en un cuarto los niños y en el otro cuarto los padres. Pero no pareciera desde afuera que esto es así. Parecía una casa normal. Como alcanzamos a ver ahí a lo que se pudo, dentro no tienen tubos, efectivamente. Todos vienen a sacar el agua de aquí. Y vean la casa por el frente. Es como que si estuviéramos viendo una casa común y corriente. Incluso pequeñita de frente. ¿Y cuántas familias pueden vivir allá adentro? Quizás más de 10.
Amigos, por cierto, si les gusta este tipo de contenido, no saben cuánto me ayudarían compartiéndolo, dejando su comentario por ahí, dándole like, suscribiéndose, activando las notificaciones. Absolutamente todo es gratis y siguiéndome por el Instagram. De verdad que estar aquí conlleva un montón de esfuerzo, tanto físico como mental, aunque ustedes no lo crean, y económico. Así que de verdad, si les gusta este contenido, muy pocas veces se los he dicho, pero me apoyarían un montón picándole a todo por ahí. Estamos en la ciudad de Arusha y no me esperaba menos, la verdad, no me esperaba menos de una ciudad en Tanzania que estos adornos increíbles. Vean el tamaño de este elefante aquí en medio de una rotonda. Esta es la tercera ciudad más grande de Tanzania y hoy es fin de semana, hoy es sábado. Aquí sí tienen horario normal a diferencia de varios países que hemos estado visitando. Entonces las calles están relativamente vacías. Me están diciendo que ahorita no hay nada de tráfico prácticamente a como normalmente se pone esto caótico. Tengo rato queriéndoles enseñar todo lo que hay aquí y resulta que está prohibido tomar fotos y hacer videos en todo lado. Por allá atrás acabamos de pasar la estación de policía, prohibido grabar video. Acabamos de pasar un banco, prohibido grabar video. Habían policías, prohibido grabar video. Y ahorita estamos llegando a la jungla, que por cierto, esto está hermoso de esta ciudad. Hay una jungla en medio de toda la ciudad. Y vean qué interesante esta ciudad. Me está contando aquí Joaquín en Swahili, que sería Joaquín, me imagino yo, en español. Que Joaquín, conocedor de historia y demás, me está contando que la ciudad está dividida en varias partes. Entonces, aquí que nos encontramos esta mezquita, aquí en este barrio nos encontramos personas que hacen como pequeños negocios, que vienen de la costa y principalmente árabes y personas de Somalia. Entonces, hay más mujeres cubiertas, más musulmanes. Y en otra zona nos encontramos que viven mayormente indios, personas que vienen de la India. De hecho, que las calles llevaban nombres de la India, yo no entendía por qué. Y me está diciendo Joaquín que es que las personas de Tanzania, los que son de aquí del país, prefieren no vivir en la ciudad. Entonces, en todos estos edificios y en todas estas casas, principalmente viven extranjeros. Qué loco aquí en una ciudad de Tanzania, que ellos prefieren estar en sus casas, cuidando animales, teniendo tierra donde sembrar. Me imagino que arraigado a lo que hacían anteriormente. Este es el futuro, amigos. No sé si ustedes ya lo habían visto, pero motocicletas con sombrilla es el futuro, apúntenlo ahí. Y los de Tanzania, que sí se vienen aquí a la ciudad, principalmente se vienen a hacer negocios y se van. Vienen, hacen aquí el trueque, el billete y se vuelven a la casa. Solo vienen a la ciudad durante el día. Uy, aquí nos estamos encontrando el mercado del pueblo a la 10, a la 10ª potencia. Vean el tamaño de este mercado que nos estamos encontrando en la ciudad y la cantidad de frutas y verduras que tienen aquí. Además, afuera se consigue de todo, pero solo aquí, que es bajo techo, hay de todo. Aquí en este mercado incluso hay una venta de gallinas y de patos. Estoy viendo que aquí les gusta bastante el pato. Vean, hay alguien allá adentro seleccionando las gallinas que la gente va pidiendo. Y no crea, está caro comerse una sopa de gallina en este lado del mundo. Andan aproximadamente 20,000 chelines de Tanzania. Son como 8 o 9 dólares. Depende del peso. El precio varía dependiendo del tamaño. Si la gallina es grande, si es pequeña. El pato igual. Anda ahí como por 8 dólares, 9 dólares. No crean, al final el mercado de la ciudad se terminó haciendo tan grande que se expandió a la tierra y nos encontramos ahora un mercado prácticamente igual al que nos encontramos al principio, que está completamente ya en tierra a las afueras de la ciudad, de tanto espacio que necesitaban. Ahora, ¿por qué les estoy enseñando tanto todos estos lugares? Es porque, como les dije, hoy quería que viéramos cómo es la vida normal aquí en Tanzania. Y esto que están viendo es la vida normal. Aquí es donde viene la gente todos los días a comprar comida porque viven como el día a día. Generan dinero, compran la comida, cocinan y así todos los días. Entonces están viniendo aquí todos los días a conseguir frutas y vegetales frescos. Y también los que se dedican aquí a vender sus cosas, pues vienen aquí todos los días a seguir este rol. Esta es la vida del tanzanio promedio. No sé si tanzanio es la palabra, pero esta es la vida. Este es el mercado del pescado. No sé cuánto pueda grabar aquí porque el olor está potente, amigos, pero les voy a enseñar lo que pueda. Ya a esta hora estamos llegando tarde a la venta. Me dicen que aquí el negocio socio es en la mañana, que es que viene el pescado fresco. Ya conforme va pasando el día, el pescado va valiendo menos. Ese es el trucazo de los locales. Vienen más tarde porque como no hay congeladores, si se esperan a mañana, el pescado ya no sirve, ya no lo pueden vender. Entonces, entre más tarde, más barato. Esto es lo que
que le queda a este compa que nos estamos encontrando aquí. Lo que tiene es catfish. Yo creo que esto tiene que ser una plaga en todo el planeta, porque de esto he visto en todo lado, en Tailandia, en Costa Rica, en Sudamérica. Es un pez que se hace bastante grande y yo creo que está barato. Aquí este pescadote que vean aquí para que se hagan una idea, este vale como $6. Ese anda como en $3 y este como en $1.50. Esta zona que está por aquí es donde venden el pescado y aquí es donde lo arreglan. Aquí ellas que están por aquí son las que se encargan de limpiarlo. Aquí le sacan todas las vísceras y todas las cosas y lo dejan completamente listo para la venta. Esto que están viendo es la estación central. Todas estas que ven aquí son las busetas del transporte público. Esta es la estación central de las busetas, se podría decir, porque las busetas son las que mueven a todas las personas entre pueblos, básicamente, siempre y cuando no salga como del estado. Todas estas busetas son los que los mueven. Y estoy viendo que un gran porcentaje de las personas y de los carros anda cosas relacionadas a Israel. Por ejemplo, aquí Jerusalén, tienen la estrella de David. Por allá también tienen la estrella de David. Aquí tienen de adorno una bandera de Israel. Y es porque como aquí son cristianos, tienen la creencia en todo el Antiguo Testamento y creen que bendecir la tierra de Israel los va a bendecir a ellos. Entonces, pues eso me llamó bastante la atención, tomando en cuenta que venimos de allá. Aquí atrás mío estoy viendo un oficio que nunca había visto en la vida. No sé si ustedes lo habían visto en alguna parte, pero este muchacho que está aquí atrás está arreglándole los pies a alguien en la calle. Incluso yo podría ir y me los va a arreglar. Me va a arreglar las uñas y me va a hacer un pedicure aquí en el acto. Y me está diciendo el guía que las mujeres normalmente hoy, que es sábado, te hacen este tipo de cosas y se arreglan y todo lo que tiene que ver con belleza, porque mañana es día de iglesia y el día de iglesia es un día muy importante, porque la iglesia no es solo una hora como nosotros normalmente. La iglesia es un bloque, básicamente, un día muy importante mañana domingo. Entonces, para ir bien chaneadas, se arreglan. Bueno, rafiquis míos, aquí finalmente se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció este primer contacto con estas tierras. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que espera ansiosamente un encuentro con un león.